tema que habíamos anunciado ya reiteradamente, que está vinculado con la educación sexual de los chicos, un tema importante que muchas veces los padres o los maestros no saben cómo afrontar, porque muchos aspectos del sexo siguen siendo tabú para grandes sectores de la población. Liliana Paulucci, que es psicóloga, ¿cómo le va, Liliana? Muy bien. Que es psicóloga, ha estudiado el tema y ha trabajado una investigación durante varios años, ¿no? Para llegar a algunas conclusiones que son importantes y las ha volcado en un libro que se va a presentar esta tarde, después les voy a decir a dónde y a qué hora, que se llama justamente ¿Qué preguntan los chicos sobre sexo? ¿Cómo fue esta investigación? ¿Cómo partió? Bueno, parte de un audiovisual que hacemos con mis hijos y amigos de mis hijos para una charla que me habían pedido en un colegio. Bueno, pero yo pensaba que en la cuestión del tema de la sexualidad, con una charla solamente no basta. Claro. Entonces, bueno, hicimos este audiovisual donde colaboraron los chicos con preguntas, con ideas de dibujos, y fue así que empezamos a ir de escuelas en escuelas. Tardamos un año para llegar a trabajar con los chicos, porque bueno, estaba la resistencia, era el año 86, todavía del tema sexual en las escuelas era una cosa que no se trataba tanto. Al año empezamos a trabajar con los chicos y empezamos de cuarto a séptimo grado. Llegamos a 3.000 preguntas de chicos entre cuarto y séptimo grado y en base a eso empezamos todo un trabajo de talleres. Talleres con los padres y docentes, que son talleres de sensibilización, y después talleres con los chicos. Estas 3.000 preguntas fueron tabuladas en 10 rubros distintos. Había muchas iguales, muchas comunes, por supuesto. Claro. Los chicos empiezan a preguntar. La forma de trabajo con los chicos era pasar el audiovisual primero y pedirle a los chicos que hicieran todas las preguntas que a ellos se les ocurrieran, en la forma que se les ocurriera y con los términos que ellos conocen, porque esta es otra cuestión, el tema de los términos. Justamente el audiovisual nombra los genitales en función de los términos populares. El lenguaje que se utiliza habitualmente. El lenguaje habitual. Claro. Esto hacía que los chicos entraran en confianza. Y desde que empezar a preguntar, desde embarazo y parto, después iban, que era lo permitido, ¿no? Claro. Iban a todas las otras preguntas de homosexualidad, pornografía, anticoncepción, aborto. ¿Y no lo preguntan a los padres? No, es un tema que generalmente, y los padres cuando charlan con nosotros, dicen, bueno, qué suerte, porque yo no sé qué contestar. Y ese es el gran problema que enfrentan muchos padres, obviamente. Claro, porque por el otro lado, bueno, se ha hablado de la educación sexual, pero no se implementa nada con respecto a esto, no se había implementado nada. Claro, lo que pasa es que la educación sexual debe empezar en la casa, y ser me parece a mí, ¿no? Claro. Complementada en la escuela. Porque no empieza en la adolescencia, cuando llegamos a la adolescencia es tarde. Ya empezó antes, toda la educación. Sí, la vida sexual empezó antes. Pero para hacer una cosa práctica, ¿no es cierto? Y brindar un servicio a la gente, cuando los chicos empiezan, ¿a qué edad empiezan? ¿3, 4 años empiezan con sus preguntas? ¿O un poco más? Por allí. Sí. Correcto. Empiezan con sus preguntas sobre sexo. ¿Los padres qué actitud deben tomar? Bueno, acá hay algo que tiene que ver con las propias problemáticas. Generalmente la vergüenza o el no saber qué decir hace que eviten las preguntas. Y bueno, eso lo vas a saber más adelante, o no me preguntes, o mañana. Eso es lo que no hay que hacer. Eso es lo que no hay que hacer. Si no se sabe decir, bueno, mira, o si le da vergüenza, bueno, mira, me da vergüenza porque a mí no me educaron para hablar del tema. Este era un tema que antes los chicos no lo hablaban. Seguro. Y no sé cómo hacer, pero vamos a tratar de encontrar una forma para hablar del tema o de investigar, porque hay muchos temas que no pueden hablar los padres porque no los conocen, porque nuestra sociedad toda padece un analfabetismo sexual. Ese es el problema. Si nosotros vamos a ver que ni en medicina, ni en psicología, ni en ninguna carrera humanística se trata el tema de sexología, y bueno, vamos a ver cuáles son los baches y los huecos que tenemos. Claro, pero ustedes, sí, sin duda. Ustedes cuando se reúnen con los padres, porque tendrán que reunirse, no van a decir las maestras una cosa y los padres otra, porque chicos, se hace una confusión total. Cuando se reúnen con los padres, entonces, ¿cuál es el consejo que les dan?
Más que consejos hacemos talleres en que Y les cada enseñan uno, a ellos. claro, en que cada uno pueda ver cuáles eran los problemas que tenían cuando eran chicos, porque si hay algo que es prioritario es no hablar y no trabajar con el chico desde arriba y desde afuera, sino acordarnos qué nos pasaba a nosotros. Y que bueno, y que todos nosotros nos hemos informado en los recreos, en las escuelas, y un poco lo que planteamos, la propuesta es que el tema pase del recreo al aula. Y que allí se trate. Y allí se trate y tratemos de buscar respuestas en común. No, esto no es una receta. No podemos decir, tenemos que hacer esto y esto. Porque bueno, cada familia tiene una idea distinta, o una represión distinta. Y una represión distinta. Y bueno, y se trata de mostrar, de informar sobre lo que sí hace daño. Una de las preguntas que los padres generalmente plantean es el tema de, bueno, está bien mostrarse desnudo ante los hijos. Y lo que hay que plantear es si se va a presentar desnudo ante el hijo porque se lo dice un libro o porque lo está diciendo un profesional, pero siente vergüenza, el mensaje que va a recibir el chico es el de vergüenza, no sirve. Si la cosa se toma naturalmente, el chico no lo vive naturalmente, el cuerpo desnudo se vive naturalmente. Hay que saber diferenciar este tipo de cosas, no llegar a hacer algo por receta, porque se dice o porque está de moda, porque las modas de la ciencia van cambiando. Y lo que antes estaba bien, en un momento determinado termina estando mal. Y quienes conocen a los hijos son los padres, cuando hay un vínculo, un buen vínculo. Claro. Entonces a lo que se apunta es a esto, al vínculo. Sí, a lo mejor desde el amor de la madre y del padre, aunque no sean muy expertos en estos temas o no sepan cómo afrontarlo, y bueno, el amor y la madurez les va a dar la respuesta, ¿no? O el ámbito para que el chico consulte una inquietud, porque el drama es cuando dejamos abierto a las preguntas de ellos huecos, y esos huecos se llenan con fantasías que después traen inconvenientes, como también se cree que los chicos no escuchan, y los chicos están prestando constantemente atención a lo que dice el adulto. Y cuando es, por ejemplo, hay una anécdota que yo siempre la cuento con respecto, que está en el libro, en un jardín de infantes estaban jugando un nenito, 3 años, con una nenita, y dice, dale, le dice la nena, vamos a jugar que yo estaba embarazada. Entonces el chiquito le dice, no, dice, pero yo te tengo que echarte un polvo. La maestra atónita, ante lo que había escuchado, no entendía nada. Entonces el chico va, la lleva a la nena, la acuesta en un banco y con una talquera le echa talco. Bueno, ahora ya estás embarazada, le dice. Había escuchado esa expresión. Es el poder ver cómo en la etapa concreta el chico va haciéndose ideas. El adulto habla y no se da cuenta de cómo llega al chico. Bueno, estas son las cosas importantes. El chico es una esponja. Para todo, lo bueno y lo malo. Para todo. Esto es lo fundamental, y de no creer que hasta la adolescencia no hay sexualidad. Hay sexualidad desde que nacemos, y somos los padres o quienes estamos encargados del cuidado de los chicos quienes vamos a iniciar el camino de la sexualidad, con los cuidados higiénicos, con la forma en que nos movemos también con el cuerpo de un bebé. Son todos mensajes que se van dando. Y bueno, lamentablemente esto no se informa, lamentablemente tenemos una idea muy negativa del sexo, muy recortada. Creemos que sexualidad es coito, reproducción o genitales. Y la sexualidad es muchísimo más amplia que eso. Es sentimientos, es el gusto que tenemos por nosotros mismos, por los otros, y la sexualidad se va aprendiendo también en el reconocimiento del propio cuerpo. Que por el otro lado también ahí los padres tienen muchos temores. Los juegos sexuales que todos hemos realizado. Todo chico, en su espíritu investigativo, en el ir reconociendo, cuando esto se reprime, el chico no entiende nada.
El chico no entiende por Claro, qué. y que después que lo reprimieron ya lo cataloga eso como una cosa mala. Como una cosa mala. Pero por el otro lado está la necesidad de buscarse, de verse, natural e investigativo, Sí. que ya tiene el signo de negativo. Ya está marcado por el signo de negativo, como está toda la idea de la perversión. Y los padres ante esos juegos, cuando sorprenden esos juegos de los chicos, ¿qué actitud deben tomar? ¿Dejarlos, permisiva? ¿Sí? Dejarlos, pero el tema es dejar... Acá hay muchas cosas, no se puede generalizar en todo esto, ¿no? Hay casos que pueden ser puntuales, pero el tema, cuando hay un diálogo, el chico sabe que tiene derecho como persona, cuando hay un diálogo y un lugar de persona se le da al chico en la familia, sabe que tiene el derecho de jugar con su cuerpo, de jugar con su amiguito, y esto lo hace en forma natural. Cuando esto se reprime, cuando esto se le da la pauta negativa, se va a volver a hacer, pero ya con una idea de pecado o de delito o de algo malo. Claro, de algo malo. Después pasa esa etapa y la sexualidad va cambiando, a medida que va pasando el tiempo va cambiando. Cuando se reprime mucho los juegos sexuales o se reprime el tema de la masturbación, que es otra de las cosas, aclarar el término masturbación, porque se le tiene mucho miedo a la masturbación genital. Y masturbación es buscar placer con el propio cuerpo, y eso lo hacemos desde que nacemos. Desde el bebé que se toca la orejita para dormirse o se chupa el dedo, se está masturbando. Que después, en una etapa, entren los genitales dentro de esta búsqueda de placer, es otra etapa. Sí. Pero el tema masturbación es como que es algo muy terrible. Y se sigue teniendo mucho temor a eso. Cuando se educa un chico o a una chica en amor a su propio cuerpo, en cuidado a su propio cuerpo, no se necesitaría la educación sexual que necesitamos. La necesitamos porque hay un fracaso de la que tuvimos hasta el momento, del ocultamiento, del los temores. Claro, bueno, pero eso viene, como lo dijo usted antes, Liliana, de nuestros propios temores, ¿no? De los adultos, Claro. Que vienen de nuestros padres y de nuestros abuelos y de toda esa educación represiva, que muy lentamente se va a ir perdiendo, supongo yo, ¿no? Claro, el tema es que a fines del siglo pasado, todo lo que tuviera que ver con la sexualidad era la que traía los grandes daños y los grandes males. Y bueno, arrastramos todo eso. El tema un poco es poner en el tapete este tema conflictivo para ver que no es tan negativo. No es tan terrible. Ni es tan terrible. Muchas gracias, Liliana. No, El libro de Liliana Paulucci va a ser presentado esta tarde a las 7:30 de la tarde en la librería Homo Sapiens, y lo ha editado Homo Sapiens además, en Sarmiento 646. Se va a estar Fernando Avendaño, va a estar la psicóloga María Cristina Granero, que es sexóloga, y van a estar presentando y hablando de estos temas. Esto le interesa a los padres y a los maestros, es para los dos sectores. Sí, al público en general, Y al público. diría. Sí, a todos. Gracias. Vamos a la pausa.